The Latino Local News Collaborative is a solutions journalism initiative that operates thanks to the commitment of the Raza from Chicago, Esquina, Texas, the Latinos Media, and Dos Puntos platform to strengthen their editorial and sustainability capabilities. LLNC promotes collaboration between local Spanish-language Latin media outlets in the United States. The goal is to expand information, education, and communication among Latin communities about civic, social, and democratic rights. The program originates from the studios of Filipinos Radio, and it airs on WPPM in Philadelphia, Pennsylvania. The program is in Spanish. Thanks for listening to us. No te salgas de nuestra señal. Continuamos. Buenas tardes, saludándolos desde Filatinos Radio, Diagonal Radio. Y bueno, pues ya también estamos transmitiendo a través de nuestras redes sociales, así que lo invito para que se conecte a través de Facebook o otra plataforma, porque hoy es martes de decisiones. Y por supuesto, lo dejo con mi compañero Jesús del Toro. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias a todo el auditorio, a Filatinos por recibirnos en este programa. Y bueno, hoy queremos hacer una mención especial porque estrenamos una portadilla visual donde explica un poco la misión del Latino Local News Collaborative, que es un grupo de medios en español que trabajamos para incrementar la colaboración entre los medios y promover que exista mayor información sobre la participación de los latinos en política y otras actividades. Y hoy tenemos nuestro martes, como cada mes, en este programa, la presencia de un invitado especial. Se trata de Jesús García, editor de política de La Opinión y el diario La Opinión en Los Ángeles y el diario de Nueva York, que son pues los dos periódicos diarios más importantes de Estados Unidos, y él tiene una larga trayectoria cubriendo política, la participación de los latinos en la política y la percepción que las instituciones, los candidatos, los gobernantes tienen sobre los latinos en este país. Y bueno, está también con nosotros, como Edgar mencionó, Edgar de Filatinos y José Luis Castillo de la Esquina Texas en Houston, que somos parte de este grupo Latino Local News Collaborative. Y bueno, también tenemos con nosotros a Emma Restrepo, desde Dos Puntos Platform de Filadelfia. Y bueno, queremos empezar este primer módulo, por llamarlo así, del mensaje, pues dándole la bienvenida a Jesús García, periodista de larga trayectoria en Estados Unidos. Él publicó un libro muy destacado con toda la cobertura del juicio de Chapo Guzmán que sucedió hace algún tiempo en Nueva York, y ha tenido pues mucha interacción cubriendo el Congreso, cubriendo actividades de la Casa Blanca, cubriendo a los partidos políticos, las convenciones, por ejemplo, de ambos partidos el año pasado, previas al proceso o durante el proceso electoral antes de las elecciones. Y bueno, muchas gracias por estar aquí con nosotros, Jesús Tocayo, y gracias al auditorio de Filatinos nuevamente por recibirnos en sus computadoras y en otras plataformas. Qué emoción y muchas gracias, Tocayo, por esa presentación. Un gusto estar aquí con ustedes. Qué gran esfuerzo. Me encantó su entrada con su nueva presentación. Muchas felicidades. Está buenísima. Y pues nada, con un gusto para hablar sobre política y los latinos en Estados Unidos. Muchas gracias. Y bueno, para empezar, un poco las elecciones del año pasado, pues obviamente su resultado sacudió, como hemos visto, por completo a la sociedad estadounidense, y bueno, ya ha comenzado el gobierno de Trump, han continuado una tras otra las conmociones en muchos aspectos, pero tú que has estado viendo desde el proceso electoral el año pasado y ahora lo que va de ¿cuál es la visión de los políticos hacia los latinos? ¿Y cuál también un poco crees que tú sea la visión de la audiencia, del público, de los ciudadanos, y bueno, también de los que no lo son, latinos que vivimos en Estados Unidos, hacia los grupos políticos, hacia los partidos, hacia el gobierno, dadas las circunstancias que actualmente estamos viviendo? Fíjate, Jesús, que el fin de semana, de hecho, estuve en DC con varios colegas periodistas y hubo muchos eventos sobre periodismo.
Y una de las cosas que a mí me llama mucho la atención, que yo había percibido ya de algún modo en otros momentos en el Congreso, con otros políticos, con convenciones y reuniones con políticos de ambos partidos, es que por un lado los republicanos, si bien presumieron el respaldo que recibieron durante las elecciones por parte de ciertos grupos de latinos, en este momento realmente el grupo de los latinos no es una prioridad para ellos en las políticas que tiene en general la administración Trump, lo cual me llama mucho la atención, siendo que pues evidentemente en algunos territorios y en algunos estados, digamos, completos, pues fueron importantes para que ellos lograran pues un triunfo importante, no solamente para la presidencia, sino para el Congreso. Y por otro lado está la decepción de los demócratas. Los demócratas expresan un cierto resentimiento hacia los latinos porque apoyaron más a los republicanos. Y entonces están un poco como reagrupándose y bien cómo acercarse a los latinos nuevamente, pero sí comentando mucho que este gigante dormido despertó, ellos consideran que del lado pues que no pensaron que se fuera a despertar en algunas áreas del país, porque también hay que reconocer que en muchas partes del país el voto latino pues fue menor de lo que realmente se esperaba que fuera. Sigue siendo el grupo de votantes, tristemente, que menos acude a las urnas, digamos, hablando en términos generales de una elección tan importante como fue la del 2024, pero en la intermedia incluso baja mucho más esa participación. Nos falta mucho y hacemos ese esfuerzo, y este esfuerzo que ustedes realizan creo que es fundamental justamente para empujar más a los latinos a que vayan a las urnas, y la importancia de que ejerzan, no importa hacia dónde, pero que ejerzan su voz y ese derecho que tienen para votar, ¿no? Exactamente. Y como tú mencionabas, en algunos estados la participación de los latinos fue decisiva. Pensilvania posiblemente fue uno de ellos, y también en otros. Y en estados que quizá ya se sabía o se suponía quién iba a ser el ganador de los votos electorales en ese estado, por ejemplo, en Nueva York o en Illinois, que eran los demócratas, o en Texas, que eran los republicanos a escala de todos los estados. Sin embargo, pues hay votos importantes latinos en cada uno, en Houston, en Chicago, en Nueva York, que pues también se fueron un poco más hacia los republicanos de lo que usualmente sucedía, ¿no? Entonces eso habla de que incluso en lugares donde, sin ser mayoritarios desde luego, pero en lugares donde los demócratas suponían tener pues una mayor penetración entre la ciudadanía latina, pues se les recortó bastante, ¿no? Y en parte, que es una segunda pregunta, ya luego también dejo que nuestros compañeros también hablen, un poco, ¿cuáles crees que tú hayan sido las causas por las cuales, al margen del discurso y la oferta que Trump hizo durante su campaña, cuáles fueron las cosas, por ejemplo, que hicieron que los latinos se desencantaran en una proporción importante de los demócratas en el pasado proceso? Fíjate que es una combinación de elementos, me parece, Jesús, porque por un lado los latinos siguieron nuevamente siendo como el grupo, uno de los grupos por lo menos, que fueron más objetivos de la desinformación. Es decir, la desinformación a través de las redes sociales, de plataformas incluso como YouTube o como Facebook, que son son las plataformas que más se utilizan, y si quieren ahorita vemos una parte de eso, donde más se distribuyó desinformación, y los latinos fueron de los grupos que más fueron como objetivo de esa desinformación. Las radios locales, por ejemplo, sobre todo en ciertos estados que fueron importantes para los republicanos, también las estaciones en español, pues distribuyeron muchísima información pues que era incorrecta, que los desinformaron sobre decisiones que estaban tomando los demócratas que no eran ciertas, por ejemplo, ¿no? Si bien los demócratas no es que hubieran tenido la mejor administración con el presidente Joe Biden, pues varias de la información que se estaba distribuyendo pues no era realmente correcta. Y por otro lado, los republicanos tienen, y eso lo he reconocido yo en varias ocasiones desde el 2016, si hay algo que ha tenido el presidente Donald Trump, es un equipo de comunicaciones realmente exitoso, muy efectivo, o sea, que sabe cómo enviar los mensajes y construir para diferentes segmentos. Es decir, no importa si está diciendo algo que es incorrecto, que es inapropiado,
o que es una mentira. La forma en que desarrolla el mensaje es bastante efectivo y lo manda, lo distribuye en diversas plataformas, incluso en entrevistas en televisión, en radio, y ahora lo que hicieron mucho fue hacerlo en podcast, que fue una de las cosas que más, digamos, donde más se informaban en las poblaciones, incluyendo los latinos de nuevas generaciones, la generación Z, que es donde más se atrajo también, y hay un número importante de latinos jóvenes que votaron por el presidente Donald Trump. Entonces, eso es un elemento. Y por otro lado, pues había este desencanto o pensaban que la economía estaba muy mala y entonces la promesa del presidente Trump de que apenas él pisara la Casa Blanca y los latinos volverían o serían ricos prácticamente o recibirían pues básicamente los beneficios económicos que sigue pues de algún modo esperando porque no ha bajado la inflación, los precios tampoco han bajado. Y pues obviamente hay un temor muy severo debido justamente a los aranceles que se espera, pues que todavía están, digamos, en puerta que se impongan y que pueden tener un impacto no en las empresas, no en los necesariamente o por completo en los países donde se imponen, sino pues en el producto final, que es finalmente pues a donde llega el costo, ¿no? De nosotros como consumidores, pues tenemos que asumirlo porque las empresas lo suman al costo final. Entonces, todavía está por verse esa parte y ha habido pues obviamente una estira y afloja entre el gobierno, por ejemplo, también con incluso el intento de que se bajen las tasas de interés y que no se ha logrado. Entonces, eso es, digamos, una combinación de elementos que se dieron justamente en cuanto a la población latina. Una de las cosas, Jesús, que también yo me siento de algún modo orgulloso por formar parte de esta casa editorial, porque fuimos de los primeros medios, si no el primero, que reveló que había un aumento en firme del crecimiento del voto o el apoyo de los latinos a los republicanos, no solamente al presidente Donald Trump. Cuando nosotros publicamos esa encuesta a mediados del año pasado, creo que un poquito antes, los demócratas se nos fueron encima. O sea, nos dijeron que estábamos mintiendo, que esa encuesta realmente no estaba bien aplicada, 10,000 cosas. Hubo que haber reuniones especiales, tuvieron que realizar esas reuniones especiales justamente para explicar la metodología y cómo esta encuesta multicultural reveló justamente que los hispanos, los latinos, estaban inclinándose cada vez más hacia el entonces candidato Trump y los republicanos en términos generales. Y la cifra en cuanto al respaldo final no difiere mucho, o sea, es más o menos 35, 36%, que es básicamente el voto que pues, recibió, que son 10 puntos porcentuales más de lo que pues él había recibido en 2020, donde había perdido pues la ventaja que ya había ganado en el 2016, ¿no? Exacto. Perdona, Jesús, yo tengo una pregunta que estabas hablando hace un momento acerca de la desinformación. Y es uno de los temas que, por ejemplo, ahora nosotros los periodistas estamos combatiendo, ¿no? Estamos tratando o sea, lo hemos incorporado ya a nuestro quehacer diario. Entonces, como periodista de un medio tan importante como La Opinión, ¿qué consideras cuáles consideras que son los principales desafíos que enfrentamos los periodistas en español en Estados Unidos para informar de manera precisa y completa sobre política? Yo creo que no es un ejercicio necesariamente de nosotros como tal, digamos, tenemos esa capacitación para hacerlo sobre cómo cuidar lo que estamos informando. El problema es que estamos en una gran desventaja, como lo comenté al inicio, con las redes sociales. Las plataformas digitales como TikTok, Facebook, YouTube, Instagram se han vuelto como elemento esencial en la información de los hispanos. Y ahí, en algún momento yo me convertí como en una especie de crítico, de los principales críticos de los influencers. No estoy en contra de los influencers, quiero aclarar, pero estoy en contra de aquellos influencers que publican información sin hacer verificación correspondiente. Hay muchos influencers que son ciertamente responsables y tienen fuentes que son realmente
verificables y que la información es verídica. Evidentemente, pues no son periodistas y la información que comunican es distinta. Pero ese es el principal problema que estamos enfrentando, porque estas personas, la mayoría, no están difundiendo la información de manera correcta. Y ahí he hecho la culpa también tanto a demócratas como a republicanos. En las convenciones, por ejemplo, los demócratas, si hay un grupo de difusión de mensaje que apoyaron de una manera brutal, fueron a los influencers. Crearon un área especial incluso para que pudieran hacer tomas selfies, tipo selfie, etcétera. Una plataforma especial para ellos en la arena. Crearon un lounge especial para ellos donde tenían atención personalizada. Crearon un escenario donde les llevaban a los personajes más importantes de la convención para que los entrevistaran con entrevistas muy específicas, mientras pues los periodistas teníamos que estar atrás de ellos, ¿no? Yo lo puedo decir porque andaba atrás de ellos. Esa es una gran desventaja. Y los republicanos hicieron exactamente lo mismo. Y ahora lo estamos viendo en la Casa Blanca. O sea, la portavoz de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, está organizando ahora, hoy hubo una segunda conferencia específica para influencers MAGA, ¿no? Entonces, eso es con lo que nos estamos enfrentando los medios, porque nos estamos enfrentando por un lado, ¿dónde están buscando los hispanos, latinos, la información? Y por otro, ¿cuál es el tipo de información que les está llegando? Entonces, es una combinación de elementos. Tú tienes, Jesús, una serie de datos que nos has comentado de encuestas recientes que hablan un poco sobre pues la percepción de los latinos hacia la política y, por ejemplo, también nos mencionabas un poco sobre dónde los latinos consumen esa información cuando quieren informarse de cuestiones de política. Y eso que mencionas es muy importante porque ciertamente los influencers y las redes sociales acaparan una cantidad muy importante, digamos, de la audiencia en línea que está buscando información. Pero no es claro, o al menos eso es algo que quizá haya que estudiar un poco más. ¿Qué pasa cuando alguien quiere informarse sobre ciertos asuntos si tiene la necesidad o la intención de, además de cualquier influencer que tenga contacto o que siga, de buscar en otras fuentes, en este caso otros medios, o si quizás se queda solamente en esa esfera inicial de influencers y nunca pues profundiza y por tanto quizá se queda con todas las posibles trastocaciones o mentiras incluso que a veces pasa, ¿no? O viceversa, aquellos que quizás son más tradicionales y ven los medios tradicionales como su primera referencia, ¿no? Sí, aquí hay y creo que ese es el principal reto y un poco complementando la pregunta que me hicieron anteriormente, o sea, tiene que ver más bien con la estrategia que nosotros como medios implementemos en redes sociales. Ya no podemos pensar solamente en definitiva, en solamente lo que corresponde a nuestros portales y por ejemplo en nuestro caso obviamente tenemos las versiones impresas que tienen un mercado pues muy específico, pero que nosotros tenemos que publicar videos, podcasts, los artículos con determinado lenguaje que permitan justamente atraer a la gente. Esa es la única forma en que podemos, digamos, contrarrestar esta desinformación. Sobre los datos que me decía, si me permiten, puedo compartir mi pantalla donde tengo una información que nos puede ayudar como a entender, ¿no? Hacia dónde. Esta es la reciente encuesta. Lo voy a hacer ahora. Esta es la reciente encuesta que se publicó por parte de La Opinión. Nosotros tenemos un área, bueno, La Opinión y otros medios que tenemos, los que formamos parte, son parte de MyCode, que es una empresa más grande y tiene una división que es el Intelligence Center. Ellos se enfocan a realizar estudios de mercados de sondeo específico. Nosotros nos integramos como la parte política para que dentro de los estudios que ellos están enfocados de mercado se integren preguntas importantes sobre política, sobre el acontecer, lo que está ocurriendo en los Estados Unidos, ¿no? Entonces, por ejemplo, estamos viendo aquí hay una imagen que no debía estar. Por ejemplo, esto está en inglés, el reporte fue dado en inglés, y aquí nos está mostrando que las redes sociales son, digamos, las áreas, lo que yo les decía, donde más están buscando las personas, no solo los latinos, sino también
pues los asiáticos, los afroamericanos, la comunidad LGBTQI más, incluso ya separado por mujeres, donde más están buscando la información. Y dependiendo incluso, no importa si son republicanos o son demócratas, o sea, se buscan sus redes sociales en particular. Yéndonos específicamente a los hispanos, por ejemplo, en el caso de los demócratas, el 55% prefiere Facebook para ello, el 49% Instagram, el 55% TikTok, el 30%, que ya es muy bajo, prefiere la plataforma X, antes Twitter, y el 53% prefiere YouTube. Esas son las plataformas que lideran. Hay otras más, porque hay muchísimas, pero esas lideran. En el caso de los republicanos no cambia mucho ese porcentaje. Por ejemplo, es el mismo porcentaje del 55%, por ejemplo, para Facebook. Cambia un poco, básicamente 2 puntos porcentuales en el caso de Instagram con 51% y baja un poco con TikTok con 41% y tenemos plataforma X con 39%, YouTube está un poco más arriba, son 8 puntos porcentuales y alcanza 61%. Ese es, digamos, para entender, ahí es donde están los influencers, ahí es donde están quienes desarrollan. Cuando hablo de influencers también me refiero a aquellas personas que realizan podcasts, que no son periodistas, pero que difunden mucha información, que muchas veces es incorrecta, es desinformación y que obviamente contribuyen a esta problemática que se enfrenta en cuanto a los medios de comunicación. No, repito, no creo que todos entren en ese, digamos, grupo, pero pues una gran mayoría sí, lamentablemente. Y ahora, ya que estoy compartiendo, me gustaría comentarles, por ejemplo, si ¿quiénes están hablando de política, si la gente se siente más cómoda de hablar de política o no actualmente? Comparado, por ejemplo, con hace 8 años, en 2016, por ejemplo, solo el 37% de los hispanos se siente más confiado, más cómodo de hablar sobre política de manera abierta, ¿no? Lo cual, pues, nos habla, es un porcentaje realmente bajo. En el caso de los republicanos, el porcentaje aumenta a 52%. Eso tiene que ver, pues, evidentemente, quién está en el poder. También, en el tema, sobre los temas, digamos, generales, pues, obviamente la gente busca compartir como ciertos puntos de vista. Creo que no puse aquí otro reporte que tenemos, parte del reporte, donde incluso se señala dónde se sienten más cómodos en compartir la información y la mayoría se siente más cómoda compartiendo información política en Facebook, por ejemplo, poner mensajes, responder mensajes, etcétera, más que en otras plataformas digitales. Qué interesante. Oh, dale, Jesús, dale. No, si quieres para que igual me das algo que se me haya ido. No, es que me parece fantástico lo que estás compartiendo con nosotros y además medios locales e hiperlocales como estamos aquí, pues uno se pregunta qué hacer, ¿no? Y cuando hablabas de Facebook y de que se sienten muy cómodos o más cómodos compartiendo en Facebook, me pregunto si una de las soluciones tú crees es que medios como nosotros, locales e hiperlocales, nos metamos en esa conversación que se tiene en Facebook, en distintas plataformas, desde distintos influencers o lo que sea, ¿no? Aunque los influencers no están mucho en Facebook, pero si creerías tú que esa podría ser una forma. Pero no quiero interrumpir lo que nos estás, la información que está fenomenal, lo que estás compartiendo. Yo creo que puede ser algo importante. Mira, nosotros estuvimos haciendo ciertos ejercicios de algún modo monitorear los mensajes que están haciendo. El problema es que llega una cantidad de mensajes que es casi imposible, digamos, seguir el monitoreo. Entonces, también depende mucho lo que se está publicando. Por ejemplo, en el caso de nosotros, pues los videos, por ejemplo, funcionan muy bien en Facebook y entonces buscamos hacer videos que sean muy específicos y que sí
expliquen muy bien, un poco como fact-checking lo que está ocurriendo, ¿no? En un tema determinado, para justamente contrarrestar esto de la desinformación. Hacemos este esfuerzo, por ejemplo, que ustedes realizan, también hacemos muchos reportes en vivo que nos ayudan justamente a contrarrestar eso, y justamente interactuamos en el momento en que estamos haciendo el reporte en vivo con la gente que está enviando mensajes. Incluso muchas personas pues mandan mensajes contrariamente a lo que estamos diciendo. Cuando estamos diciendo una cosa, ellos piensan que estamos diciendo otra. No sé si el mensaje es incorrecto y entonces les tendremos que corregir en esa parte, ¿no? Miren, esta que estamos viendo, esta gráfica es muy interesante porque habla mucho también del ambiente político, que yo creo que muchas veces no abordamos o no ponemos tanta atención, porque decimos, ¿por qué la gente no está leyendo estos temas o por qué está temiendo hablar de estos temas? Y entonces, por ejemplo, en el caso de los demócratas, en los hispanos, nuevamente me voy a enfocar, básicamente, evaden hablar de política el 57% porque no quieren enfrentar conflictos, o sea, no quieren tener problemas, ¿no? Y por otro lado, el 45% señala que lo evita porque no quiere dañar su relación profesional y personal, lo cual pues también llama mucho la atención porque nos estamos autovetando básicamente, ¿no? En el caso de los republicanos, en los mismos rubros, baja un poquito, es el 49%, son casi 10 puntos porcentuales, pero todavía es, digamos, yo lo considero que es un nivel alto. Y luego el 42% en cuanto a no dañar su relación, ahí es un poco más alto que los hispanos, es el 42%, no, perdón, son 3 puntos porcentuales más bajo. Pero lo que estamos viendo es esta división que existe en el país en cuanto a la información y de cómo la gente tiene miedo a compartir pues su punto de vista particularmente, ¿no? Voy a detenerla, compartirlo. Hay otros resultados que, bueno, para no alargarnos, que teníamos y, bueno, nos han ayudado justamente, pues, a explicar, entender más bien a los lectores hispanos y las preocupaciones que tienen. Algo que hemos hablado antes y que es interesante es sobre las diferentes generaciones de latinos y cómo se vinculan con la política. Obviamente, algunas generaciones que vienen de América Latina, que son inmigrantes, que posiblemente no son ciudadanos, no pueden votar, traen un bagaje de cómo era la política en sus países de origen y eso los impacta. Otros que ya llevan tiempo aquí, que ya son ciudadanos, se han vinculado o no con los procesos en sus localidades o a escala nacional. Y luego están los jóvenes, que obviamente es una porción muy importante, porque cada vez son más, cada vez más nuevas generaciones se suman al electorado, y ellos también tienen una perspectiva a veces distinta y no les interesa tanto, o en algunos casos les interesa quizá más, y hay grupos de jóvenes muy dinámicos, hay otros que quizás están apáticos. ¿Tú cómo has visto esta división entre las generaciones de latinos y la participación política a nivel nacional en elecciones y en otros procesos? Fíjate, Jesús, que ayer publicamos una parte muy interesante de este sondeo enfocado específicamente a los latinos y sobre sus preocupaciones de la acción del gobierno del presidente Trump. Y quiero mencionarlo porque justamente me llamó mucho la atención y fue justamente el ángulo de nuestra historia de que los más jóvenes y los adultos mayores coincidieron. Los que están en medio, todos tenían posiciones diferentes, pero por ejemplo, en el caso de asuntos de política de cambio contra el cambio climático y acciones energéticas, los jóvenes de entre 18 y 24 años coincidieron con los mayores de 55 años estar en contra, por ejemplo, de estas políticas que está teniendo el presidente Trump específicamente en eso. Luego está sobre los derechos civiles y la diversidad, o sea, este programa de diversidad que cortó el presidente, DEI, que bueno, está afectando en diversas formas, que incluso es sorprendente que mucha gente no sabía en qué significaba esto y por qué era tan importante ponerle atención. También los jóvenes, el 50%, coincidieron con los mayores de 55, con el 49.1%. Salió casi al mismo, digamos, a la par, ¿no? Empataron en cuanto a esa perspectiva. Y doy esos dos ejemplos, un poco siguiendo lo que tú estás comentando, porque es el punto en donde se encuentran las personas que
realmente tienen escenarios muy diferentes en cuanto a la política. Estamos viendo una situación de política extremista, es decir, los adultos que, como dices tú, llegaron con una idea de política y se desarrollaron en Estados Unidos con una idea de política específica, están coincidiendo con el momento en que están viviendo los jóvenes que están ingresando a la política, ¿no? Ya encontramos ese punto de encuentro, mientras las personas, principalmente los hombres, entre los 34 y los 45 años de edad, que es el porcentaje, son quien, por ejemplo, se inclinan más a las políticas, digamos, de la derecha, y las mujeres en un mayor porcentaje hacia las políticas de centro o de izquierda. Entonces estamos viendo esa división y ahí no hay mucha diferencia en las edades, pero estamos viendo esa división en la forma en que los latinos están percibiendo, porque también eso es mucho de percepción, la política en el país. Ahora, el panorama actual, por ejemplo, también influye mucho, o mejor dicho, lo que está pasando actualmente. Es decir, ahorita el bolsillo es el que a todos nos está preocupando, ¿verdad? ¿Tú crees que... Y acaba de cumplir 100 días, creo que es mañana. Hoy. Parecen 2 años, ¿no? O sea, como que ha sido una avalancha de decretos y un montón de cosas que han pasado. Que siento yo, hay mucha gente con la que he hablado que tiene esa percepción de que, igual como lo que pasó antes de las elecciones pasadas, en donde la gente creía que todo estaba caro, ¿no? Y ahora es casi el mismo sentimiento. ¿Tú crees que eso tarde o temprano le va a hacer una mala jugada a la administración actual? Totalmente, ¿eh? Y vuelvo a citar estos datos. Mira, el 44.8% de los votantes jóvenes rechaza los cambios de Trump en materia laboral, la congelación de contrataciones, los recortes presupuestarios en agencias gubernamentales y otros ajustes. El 45.8% de los adultos mayores se perfilan en el mismo sentido, ¿no? Vuelve la coincidencia. Luego, en el caso de políticas comerciales, lo que les comentaba al inicio sobre el tema de los aranceles, volvemos a esa parte. Pero aquí hay algo que me llamó la atención. El grupo que les había mencionado anteriormente, principalmente hombres que apoyaban más las políticas antes de Trump, en particular, al ver el impacto de los aranceles en su bolsillo, esa es lo que más rechazan, ¿no? El 43.6% se enfoca en lo expresa de esa forma. Entonces, sí, el tema económico va a seguir siendo dominante en cuanto a la decisión que puedan tomar los hispanos sobre apoyar o no a un candidato y a ya sea para elecciones estatales, locales o para nivel federal, tanto del Congreso como la presidencial que se da en 2028. Pero también yo creo que el tema de inmigración todavía no creo que tengamos el parámetro completo. Creo que nos va a dar un elemento fundamental, porque nunca habíamos visto una embestida en inmigración como la que estamos viendo ahora. Entonces, eso va a cambiar considerablemente. Uno de los datos que sacamos en términos generales es que incluso las personas que no multiculturales, por así decirlo, o sea, los blancos, el 21%, por ejemplo, reveló que conoce a alguien de su familia, amigo o un conocido en general que ha sido afectado o que podría ser afectado por las políticas migratorias del presidente Trump. Entonces, el 21%, a mí me sorprendió el 21%, la verdad suena bajo, pero no lo es. Entonces, por supuesto, los hispanos es el porcentaje más alto, alrededor del 60%, y se va dividiendo por los grupos, ¿no? Pero en términos generales, pues la gente está preocupada por lo que está ocurriendo. Y todavía, repito, no estamos llegando al pico de lo que realmente se puede ver en inmigración, porque hay que recordar que la administración Trump está esperando el presupuesto del Congreso para avanzar justamente en todas las acciones que se han pedido, particularmente en temas de deportaciones, ya que pues en este momento pues tiene recursos muy limitados. Jesús, si hubiera una votación mañana por presidente,
de acuerdo con esto que tú estás diciendo, y tan interesante que los jóvenes y los adultos mayores están en sintonía. ¿Quiénes de esos votan más? Estos jóvenes que están este grupo que es sándwich entre los jóvenes y los adultos mayores, o los jóvenes y los adultos mayores en aras de mirar si mañana hubiera una votación, ¿qué pasaría con esos datos que tú estás diciendo? O sea, ¿perdería Trump lo que ganó de los latinos, o cómo sería eso? ¿Qué Sí, crees? yo creo que perdería, hay mucho desencanto. Repito, O hay sea, varios, perdería el voto latino. no completamente, pero sí un porcentaje importante. Sobre todo, ¿sabes por qué? Es una cosa que a mí me pareció muy interesante. Está impactando directamente a los votantes latinos de base, es decir, sus políticas migratorias en Florida, que es el estado más importante para él en cuanto a los votantes latinos, están siendo afectados. Entonces, eso le va a tener un impacto negativo fundamental. Por ejemplo, la desaprobación, nosotros publicamos la encuesta del presidente obtuvo el 49% de desaprobación, que es bastante alto, es muy alto. Claro, claro. Es muy alto y los votantes pues establecen una serie de temas y lo principal hasta ese momento es la preocupación económica. Volvemos al tema de la economía. Yo creo que ahí en las campañas de los demócratas pues no enfocaron muy bien el tema o pensaron que ya estaba sobredicho y enfocaron también muchos de los temas que no creo que sean menos importantes, pero pues en términos generales para la población en general no lo son. Perdónenme, que son los temas sobre, por ejemplo, sobre ser binario o no ser binario, ¿no? Que fue muy dominante, que es muy importante, es un tema importante, pero no es el importante para la población o los votantes en general. O sea, tenemos que asumirlo de esa forma. Y ellos enfocaban mucho el mensaje desde esa perspectiva. Fueron muy tibios, por ejemplo, en los conflictos internacionales, que al final Trump no está haciendo lo que dijo que iba a hacer sobre los conflictos internacionales, pero su mensaje le sirvió, ¿no? Y los demócratas fueron tímidos en la forma en que mandar el mensaje. Yo, por ejemplo, hice un reporte en medio de la campaña porque estuve presionando mucho, por ejemplo, a los demócratas de cuándo tendrá la candidata presidencial una postura oficial sobre el tema de Gaza, ¿no? Por ejemplo, o incluso sobre temas migratorios. ¿Va a apoyar realmente una reforma migratoria? ¿Hará algo importante sobre el tema de la frontera? ¿Sí o no? ¿Cómo lo hará? Etcétera. Se tardó. Entonces, casi de por sí tuvo una corta campaña. El reporte que publiqué en esa época, pues fue semanas antes de la elección. O sea, se tardó muchísimo en reaccionar y cuando se dieron cuenta, pues era demasiado tarde. Ya toda la ventaja y el mensaje estaba pues encaminado para beneficiar a Trump. Claro, y como decía Emma, si pasara hoy una nueva elección, pues el resultado sería distinto, pero como obviamente la próxima elección federal es hasta noviembre de 2026, habrá elecciones en muchos estados de diferentes tipos de aquí a entonces, ¿no? Pero digamos que el control que tiene Trump y los republicanos del Congreso, pues lo tiene todavía en realidad hasta enero del 27, que es cuando cambiará, sea lo que cambie, ¿no? Y obviamente Trump mismo, bueno, tiene 4 años, poquito menos, ¿no? Menos 100 días que ya pasaron. Entonces, a diferencia, como tú mencionas, de lo que pasaba el año pasado, cuando pues estaba ya acabando el periodo de Biden, que ya no iba a seguir, y había una urgencia, y bueno, pues pasó lo que pasó, pero ahora uno dice, ok, ahora sentimos que las cosas siguen estando demasiado caras, todo el problema con los aranceles, toda la incertidumbre, todas las tensiones por los ataques culturales a la diversidad, el problema de inmigración, pero de aquí a 2026, pues quizá las cosas van a ir dándose en formas que no podemos imaginar y luego la gente se le olvida o cambian otras cosas, unas prioridades nuevas surgen. Entonces siempre nos queda esa sensación de que eso es parte, digamos, de la manera en cómo una administración que comienza
aprovecha sus primeros momentos, ¿no? De que sabe de que tiene margen de maniobra para que los efectos de lo que haga o no haga, pues no lo van a castigar dentro de 2 meses en las siguientes elecciones, como pasó en el caso de Biden, ¿no? Y de Kamala Harris. ¿Tú cómo ves eso, esa perspectiva de corto o largo plazo en la percepción de los votantes latinos? Hay elecciones este año en Virginia, que es importante, va a ser como un termómetro fundamental, y hay varias elecciones especiales y los demócratas están empujando mucho eso y los republicanos obviamente temen porque van a reducir la ventaja que tenían en la Cámara de Representantes. Creo que son 4 o 5 posiciones las que están ahí pendientes, y entonces eso pues les va obviamente a costar trabajo. Yo lo que estoy viendo, Jesús, Emma, José Luis, es que hay estoy como una especie de déjà vu desde el 2016, porque hay que recordar que en 2018 los republicanos perdieron la Cámara, el Congreso. Entonces, siento que va a ocurrir exactamente lo mismo. Sí creo que los demócratas pueden volver a lograr a recuperar el Congreso, sobre todo porque ya empezaron muchas divisiones entre los propios republicanos. O sea, ya no están tan enfilados en esa agenda. Por ejemplo, estamos viendo un esfuerzo importante para detener los aranceles, ¿no? Se presentó ayer una iniciativa en el Senado que obviamente pues solamente son hasta el momento 6 republicanos, pero si todos los demócratas se suman y se suman otros 2 republicanos, lograron la mayoría y aprueban ese proyecto, ¿no? Y lo mismo ocurriría en la Cámara para detener no solamente los aranceles, sino detener a Trump de que implemente cualquier tipo de arancel. Básicamente le estaría exigiendo que informe con 48 horas de anticipación si quiere imponer algún tipo de arancel, que el Congreso tendría que tener la mano para volver a determinarlo. Hay que recordar que tenía antes el Congreso esa venia, se la otorgó al presidente un poco para que tuviera margen de negociación, pero nunca pensaron que hubiera algo como lo que está haciendo ahora el presidente Trump, y también tendría la posibilidad de cancelar si habría alguna posibilidad de aranceles, ¿no? Entonces hay mucha división de eso. ¿Por qué? Porque nuevamente volvemos al bolsillo. Los republicanos están viendo el impacto. Incluso en Texas, Ted Cruz, que considero que yo es uno de los magas más maga que existe, está en contra de los aranceles, ¿no? Podría incluso votar a favor de esa ley de no queremos aranceles porque Texas sería uno de los estados más afectados por los aranceles que se están importando, sobre todo aquellos que se implementan con México, porque es con quien tiene mayor, digamos, intercambio comercial, que es súper alto, ¿no? También Florida está en eso, estados, digamos, del sur también están siendo afectados, varios han expresado ya pues esa inconformidad. Entonces, vuelvo a esto de que hay como un déjà vu. Yo creo que si lo aprovechan de algún modo, pues los demócratas podrían retomar el Congreso. Obviamente, pues sería muy complicado tener una ventaja pues realmente imbatible, ¿no? Es muy complicado porque tenemos un país muy dividido. Pero hay otras medidas, por ejemplo, en Texas, que estabas hablando de Texas, digamos, hay un control republicano que en las sesiones legislativas, y no solamente en Texas, están tratando de pasar proyectos de ley de verificación de ciudadanía para votantes. Ayer escuché que la Secretaría de Estado de Texas dijo que hay más o menos 500,000 de personas que se encuentran en esa situación en Texas. Es bastante. Y es también una maniobra, ¿verdad? Como para evitar que mucha gente se acerque a las urnas. ¿Crees? Así es. Ajá. No, totalmente. De hecho, ha habido leyes en Texas que se han desafiado y que finalmente no se aprobaron para restringir, digamos, el voto. Muchas veces no es necesariamente como tú dices, digamos, que se implemente y se impida a la gente que vote, sino la gente pues tiene miedo y pues no va a votar, ¿no? Al final no se presenta en las urnas, lo cual pues es un problema si estamos viendo específicamente hablando de los hispanos, si de por sí hay un temor, o sea, una baja participación. Imagínate lo que representa el tener miedo de acudir a las urnas, ¿no? Para ejercer este derecho.
A mí me preocupa eso, por ejemplo. No hemos tenido un dato, por ejemplo, porque la gente en este momento está teniendo miedo de expresarse, las familias mixtas, o sea, donde hay personas que tienen un estatus legal, o sea, son ciudadanos, en gran parte de ellos, tienen miedo de expresar por no poner en riesgo a sus familias, que son indocumentados, por ejemplo, que tienen estatus de protección que son provisionales. Entonces, hay una combinación de elementos que el cóctel no es muy bueno en cuanto para, digamos, la democracia de los Estados Unidos, y es, yo creo que el principal desafío. Ahora, por supuesto, hubo un triunfo importante en contra de esta orden ejecutiva del presidente Trump, ¿no? En los tribunales, pero pues no es el fin, digamos, de este proceso. Creo que a nivel nacional, digamos, siguiendo la misma ruta de lo que está haciendo Texas, pues se estima que alrededor de 21 millones de personas, por ejemplo, no podrían votar, ¿no? Se va mucho más amplio si se considera, por ejemplo, la ley SAFE a nivel federal que están buscando los republicanos aprobar, porque en el caso se sumaría, uno se está haciendo estimaciones de alrededor de 50 millones de personas con complicaciones debido a que muchas mujeres principalmente pues se cambiaron el apellido y no tienen una documentación que les permita demostrar ese cambio, ¿no? Por así decirlo. Entonces, es un problema yo creo que serio, que es más profundo, evidentemente, yo creo que sí se puede obviamente debatir y abordar, pero creo que los republicanos, vuelvo a lo mismo, tienen esa ventaja de agarrar los temas y ponerlos sobre la mesa y sacarle el beneficio para las elecciones cuando ellos pues enfrenten desafíos importantes en las urnas, ¿no? Bueno, yo solamente, porque creo que ya casi estamos terminando, Jesús, ¿qué podemos recoger los latinos políticamente hablando de todo este caos? Que quienes votaron y quienes no votaron, ¿cuál sería la enseñanza para como comunidad política poder aprender de esto? Según todas estas estadísticas que tú manejas muy bien. Yo creo que lo más importante es, como medio de comunicación, que escuchemos a nuestra audiencia y hagamos ejercicios de interacción, porque eso lo aprecian mucho, ¿no? La gente aprecia y sí se acerca, o sea, es decir, el saber que tú les respondas un mensaje o que clarifiques algo, le da la posibilidad de que ellos se vayan metiendo, ¿no? Y eso en cuanto a nosotros como medios para acercarnos, sobre todo, y sí, aumentar la participación en redes sociales. Abrirse una cuenta en TikTok si no la tienen, es importante para difundir el trabajo que ustedes realizan, hacer constantes transmisiones en YouTube o publicar videos que ustedes tengan, etcétera, etcétera. Eso ayuda mucho, obviamente, para poder acercarse a las poblaciones. Y por otro lado, la experiencia que nos deja es que siempre vamos a tener este desafío, ya llegó para quedarse el tema de la desinformación, o sea, se vio que es efectiva, que ayuda para ciertas campañas y eso tenemos que buscar la forma de atajarlo, sobre todo porque el uso de la inteligencia artificial nos puso un desafío adicional, o sea, porque ya hay videos y hay audios que suenan realmente reales, o sea, entonces es muy complicado, te quita tiempo verificar si un audio o un video es real o no lo es. Y bueno, hay herramientas evidentemente que nos ayudan a hacerlo y ya lo demostramos, pero ese es otro de los desafíos. Y por otro lado, yo creo que debemos de dejar de justificar a los votantes latinos. Es algo que a mí me critican en muchos foros porque me dicen, bueno, hay muchas personas que no tienen tiempo de votar o no les da tiempo, etcétera, etcétera. Entiendo, hay mucha gente que está en situaciones complicadas, etcétera. Pero yo sí creo que tenemos una hora todas las personas para ir a votar. Es decir, una hora de tu tiempo, si tienes una hora de tu tiempo para irte a un bar, para ver una telenovela, para irte a jugar fútbol, tienes una hora para ir a votar. Y eso es lo que va a ayudar justamente a decidir tu propio futuro. Y eso es algo que yo repito una y otra vez y siempre buscamos como ese empuje de lo más importante aquí es que votes. O sea, lo que tú digas, te enojes en redes sociales, no sirve. Tienes que ir a votar si quieres que haya una redirección en ese sentido. Y como medios me parece que es como el mensaje en el que debemos insistir. Pues muchísimas gracias, Jesús, por participar en este programa. Ha sido muy ilustrativo, muy esclarecedor los datos y tu perspectiva sobre este fenómeno muy complejo de la política y los latinos, pero como dices, es tiempo de crisis, pero también tiempo de actuar y de decidir para que de aquí pues
surjan nuevas posibilidades y posiblemente, pues que es lo que uno espera, una mayor participación de los latinos para que también las necesidades, las exigencias, los derechos de los latinos sean más atendidos y tengan mayor relevancia a nivel nacional, ¿no? Y pues muchas gracias a todos por participar en este programa, a José Luis, a Emma, a Edgar, a ti Jesús. Y bueno, cualquiera que quiera hacer un comentario final para despedirnos de la audiencia, adelante. No, yo quiero agradecerles por la invitación y también también la cátedra que nos ha dado Jesús García sobre la política actual. Muchísimas gracias. Excelente información. Gracias, excelente. No, muchas gracias por la invitación, un gusto, la verdad, este diálogo. Y que yo creo que son fundamentales, justamente lo que estábamos comentando, ¿no? Ese esfuerzo de que la gente entienda un poco más lo que está pasando. A veces ni los periodistas lo entendemos por completo, ¿verdad? Pero nos esforzamos un poco más, tenemos esas herramientas y hay que difundirlas. Gracias. The Latino Local News Collaborative is a solutions journalism initiative that operates thanks to the commitment of the Raza from Chicago, Esquina, Texas, the Latinos Media, and Dos Puntos platform to strengthen their editorial and sustainability capabilities. LLNC promotes collaboration between local Spanish-language Latina media outlets in the United States. The goal is to expand information, education, and communication among Latina communities about civic, social, and democratic rights. The program originates from the studios of Filipinos Radio, and it airs on WPPM in Philadelphia, Pennsylvania. The program is in Spanish. Thanks for listening to us. Muchísimas gracias y yo los invito para que continúen en filatinosradio.com, donde tenemos música e información 24 horas al día.